Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar desde Dallas, Texas, a Alejandro Torrealba, quien es profesor de origen colombiano, candidato a doctor en Relaciones Internacionales de la Liberty University, es educador en Texas, donde ahora enseña para el gobierno federal de los Estados Unidos y también se ha desempeñado como profesor de español anteriormente. Alejandro, hay que decirlo, se ha vuelto viral en TikTok por sus vídeos en pro de la hispanidad junto a sus alumnos y ha sido reseñado en diversos medios de comunicación como La Vanguardia aquí en España. Y estaremos hablando el día de hoy sobre cómo es la hispanidad desde las aulas y su trabajo en contra de la leyenda negra antihispánica, ¿no? Desde los Estados Unidos. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Alejandro. Muchísimas gracias, Emilio. Una corrección. Yo no Sí. soy, no soy colombiano. De hecho, me confunden con colombiano, me Ah, confunden porque también en la con... vanguardia salía que eras colombiano. Hay 22 publicaciones de diferentes periodos que escriben colombianos, pero ellos nunca me entrevistaron, nunca me preguntaron de dónde soy. Obtuvieron mi información por los videos y por el acento. Seguramente ellos supusieron que soy colombiano, pero no soy colombiano. Me confunden con colombiano y también con venezolano. Tampoco soy venezolano. Soy de origen, soy ciudadano estadounidense de origen nicaragüense. De Por origen mi nicaragüense, de la tierra de Rubén Darío, qué bien. Primera vez que tenemos un nicaragüense aquí en Venezuela provincial, así que es todo un honor, Alejandro. Muchas gracias, Emilio. Así que bueno, Alejandro, vamos a hablar de tu trayectoria, ¿no? Tanto como profesor y en las redes sociales. Y bueno, la primera pregunta no podría ser otra y es sobre ese momento en que te volviste viral en TikTok y tocabas ese tema para algunos que es polémico, ¿no? Que es el que se debe hacer con las diferentes estatuas que hay de Cristóbal Colón, considerándolo como descubridor de América. En tu opinión, ¿hay que derribarlas o no? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, me gustaría primeramente mencionar por qué le he declarado la guerra a la leyenda negra y va relacionado probablemente con las preguntas que tiene. La leyenda negra es esta narrativa histórica, ¿no? Que se originó durante el periodo de la rivalidad imperial en Europa, que pinta pues a los conquistadores españoles como brutales y crueles. Y de ahí viene la inspiración esta de destruir los monumentos históricos como de Cristóbal Colón que has mencionado. Esta leyenda negra, Emilio, ha tenido un impacto significativo en la formación de las identidades nacionales y culturales en Hispanoamérica. Sin embargo, lo que más me preocupa que esta percepción de brutalidad y crueldad puede tener implicaciones negativas en la autoestima de los jóvenes hispanoamericanos, quienes pueden verse a sí mismos como descendientes de aquellos que fueron explotados. Entonces, como educador, he identificado que hay un impacto negativo de la leyenda negra en la autoestima de los jóvenes hispanoamericanos, porque ellos pueden verse a sí mismos a través de la teoría del aprendizaje social. Y esto hay un estudio sobre esto de Bandura en 1977, ¿verdad? Que habla de que los niños aprenden y forman su identidad a través de la observación y de la imitación. Entonces, este mensaje de la leyenda negra, ¿verdad? Donde como los niños se ven como descendientes de aquellos que fueron explotados y oprimidos, pueden desarrollar una imagen negativa de sí mismos y del patrimonio cultural. Y de ahí es donde viene esto de la destrucción de monumentos como el de Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces, porque se enfocan en este asunto, en esta imagen negativa de que vinieron a matar, a violar y hacer estragos, ¿no? En Hispanoamérica. Esto es particularmente relevante, ¿no? En el contexto de la leyenda negra y el impacto pues que tiene la autoestima de los jóvenes que se ven a sí mismos pues descendientes de esclavos, descendientes de explotados. Y antes que se me olvide, hay una investigación en el 2016 de la Universidad de Chicago que encontró que los niños afroamericanos que aprenden sobre la esclavitud
tenían niveles más bajos de autoestima que aquellos que no lo hacían. Pues esto también puede ser relevante en la conversación de cómo la leyenda negra pues, está haciendo estrago en la autoestima de los jóvenes hispanoamericanos. Es importante eso que señalas, porque en los países hispanoamericanos se ha tendido a trasladar en la historiografía oficial el discurso anglosajón, ¿no? Sobre esa supuesta sociedad de castas, y yo creo que eso también influye a esos afrohispanoamericanos en verse como una raza, un pueblo oprimido, algo que es totalmente falso, porque inclusive en los 300 años de la monarquía hispánica vemos capitanes de milicias negros, conquistadores negros de raza negra, y más bien pues la monarquía hispánica trató, ¿no? de asimilarlos a su cultura. Pero vamos a ir un poco hablando de tu historial de TikTok, porque en el segundo video que se hizo viral tuyo en las redes, era uno donde explicabas que España no debería pedir perdón por la conquista de América. A tu parecer, ¿por qué no debería pedir perdón España por la conquista? Porque los hispanoamericanos somos los únicos que tenemos problemas con nuestra propia historia. Donde pongas tus pies en cualquier parte del mundo, hay una historia de conquista. De conquista. Es parte de la naturaleza. Todos han sido conquistados en algún momento de la historia. Entonces, volviendo a la pregunta que me hace, ¿por qué no pedirle, ¿por qué? Repítame nuevamente la pregunta, pedir Porque perdón a España España. no debería pedir perdón por la conquista del Nuevo Mundo de América. Pero España Sí, es una fracción de lo que era un gran imperio que pertenecíamos todos. ¿Ok? Entonces está esa imagen equivocada de que la España actual, moderna, el Estado moderno español es el imperio español y no tiene absolutamente nada que ver. Todos éramos parte de un imperio español, ¿verdad? Durante la época de los virreinatos que ya no existe, ya no existe. Y de hecho, los españoles que viven en la provincia no tienen absolutamente nada que ver con esa bronca, con ese problema, porque los que llegaron y se quedaron fueron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Entonces, si los vamos a tener primeros un descendientes de los problema, conquistadores son los hispanoamericanos. si vamos a tener un problema con los conquistadores, no sería entonces con la España moderna, con los españoles, los hijos de los españoles que se quedaron en España, ¿ok? Los que viven en España ahora son hijos de españoles que se quedaron, ¿no? Que no tuvieron absolutamente nada que ver con la conquista. O sea, si vamos a tener un problema entonces hay que ir a la tumba de nuestros abuelos y tatarabuelos y decirles, pues reclamarles a ellos. Pues entonces es totalmente absurdo esta narrativa de odio hacia España, porque en realidad es odio hacia nosotros mismos. Interesante lo que señalas, Alejandro. Pero yéndonos un poco a lo que contabas al principio sobre la leyenda negra, quería preguntarte de cómo ha influido esta leyenda negra, pero en la población anglosajona en Estados Unidos. En una charla con mi amigo el historiador Jorge Luis García, que le mando un fuerte saludo y abrazo, él me decía que el anglosajón en general ignora la presencia de España durante los 300 años en Estados Unidos y que lo poco que se sabe está contaminado por la leyenda negra, pero gracias a las películas de Hollywood y por supuesto alguna historiografía oficial que la menciona en Estados Unidos. Háblanos un poco de la leyenda negra antiespañola vista desde Estados Unidos, pero desde el público anglosajón. Bueno, si hablamos desde el público anglosajón, entonces estamos hablando de una población que probablemente no pueda ubicar España en el mapa. Entonces, este asunto de la leyenda negra como impregnado en la mentalidad del anglosajón como odio hacia España es totalmente inexistente con la población actual, porque la gente no lee. El, el promedio anglosajón no estudia historia o geografía, de verdad que no. Entonces, no es algo que en realidad lo vea en las conversaciones que tengo aún con mis colegas, profesores anglosajones aquí en Texas, no, algunas veces sí he hecho correcciones y lo que ellos me dicen, ok, cuando he visto algo en alguno de los libros
que enseña y les hago algunas correcciones totalmente abierto, no se resisten. Les menciono la leyenda negra, me quedan, Black Legend, sí, la leyenda negra. No, pues, entonces no veo algo como un problema en el típico anglo en los Estados Unidos. Probablemente las élites todavía pueden mantener algún plan, no sé, alguna estrategia de Estado para mantenerlos quizás fragmentados, débiles, subdesarrollados, pero yo sé, seguramente ya eso es a nivel de las élites, pero lo que es la población en general, no he visto ese problema. Sí, bueno, de hecho, hay muchas personas en Estados Unidos que no les gusta tampoco que se le llamen anglos, ¿no? Porque hay que decirlo, Estados Unidos es un país donde la inmigración de todas partes del mundo ha confluido, inclusive vemos gente de origen alemán, sueco, danés, italianos, muchos también, los mismos hispanos, ¿no? Bueno, yo le digo a mis estudiantes, a veces tengo estudiantes hispanoamericanos, la mayoría mexicanos por la proximidad, ahora pues algunos venezolanos que están llegando, pero la gran mayoría mexicanos, ¿no? Ellos cuando se refieren a una persona blanca, ellos les dicen americanos, Ujú. por los padres. Sí, te Y dicen, nosotros nos independizamos más bien de los anglos en la guerra de independencia, ¿no? Del siglo de, XVIII. De inmediato, entonces, como educador, hago la corrección. No, americanos somos todos. De hecho, tengo un video viral en TikTok sobre eso y le gustó mucho. De que americanos, pues, bueno, cuando hablan de que no, que los americanos aquí, pero entonces los mexicanos no son americanos, que entonces los venezolanos no son americanos. Entonces, en ese TikTok, por cierto, viral, casi 3 millones de personas que lo vieron y miles de me gusta. Yo digo, bueno, entonces, ¿de dónde son los mexicanos? ¿Asiáticos? Entonces, ¿de dónde son los colombianos? ¿Europeos o los argentinos africanos? No, todos somos americanos porque somos parte de este continente. Sí, es un error conceptual, ¿no? Que se suele presenciar mucho en la sociedad americana. Pero hablando de lleno, la leyenda negra, como veníamos haciendo, hay que decirlo, Alejandro, la leyenda negra no solo afectó al imperio español, porque vemos que existe leyenda negra contra otros imperios, como puede ser el islámico, el chino, el romano, inclusive el ruso, ¿no? Pero tal vez a ellos no les ha afectado tanto y han podido salir adelante. ¿Por qué crees que en el mundo hispano no ha pasado eso y la leyenda negra sí ha tenido un daño muy enorme? Bueno, el impacto es devastador y como te mencionaba al principio, lo que más me preocupa es en la autoestima, ¿no? Del hispanoamericano y eso continúa porque también se utiliza como un arma política. Yo pienso que para mantener las escuelas en Hispanoamérica se han convertido en centros de adoctrinamiento ideológico. Entonces, perpetúan esta imagen de explotado, pues porque de esa manera se controla mejor a la población. Esa es la conclusión que he llegado, porque no hay fundamento histórico que la respalde. Por ejemplo, esto que circula en las redes sociales, que el Imperio Español mató a 100 millones de indígenas No, y los en, mismos políticos hispanoamericanos se encargan en en América. repetir esta No, pero, cifra pero el, absurda. mi- el mismo Chávez fue el que lo dijo. Chávez fue el que dijo que Maduro también, y ma- López Obrador en México también lo ha dicho. lo dicen pues y la gente lo cita como que fuera material bibliográfico. De hecho, cuando he hecho algunos TikTok, la gente comenta, ¿no? Pero es que los españoles hicieron genocidio, mataron a millones de indígenas, o sea, sin ninguna, Sí, sin una ninguna, fuente documental. no, utilizan a los políticos de lo que dicen. Entonces, eso se ve, entonces, las cosas que se dicen se convierten en verdades. Lo que dice un político se convierte en verdades, hasta la gente las canta, la gente lo hace en poema y es algo bastante triste, ¿no? Porque es una manera de manipular a las masas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. El divide y vencerás, ¿no? Y los políticos lo saben hacer muy bien, ¿no? Dividir a la población para poder seguir manteniendo su estatus y su poder en nuestros países
hispanoamericanos. Pero otro tema que también has sacado en colación en tus vídeos es el uso del término colonial, ¿no? Para referirse a la presencia de España durante 300 años en América. Y la pregunta es la siguiente, Alejandro, ¿colonias o virreinatos? Virreinatos. Pero es que aquí este asunto de también, ¿qué es lo que es una colonia? Entonces, esa es la gran pregunta no, es que hay historiadores que han debatido conmigo y me han comentado en las redes sociales, pero es que depende de la definición que tenga que es colonia, porque algunas personas creen que ahora mismo pues estamos todavía en época colonial. De hecho, hablan de un término que le llaman descolonizar la mente de la gente, del imperialismo, del capitalismo. Entonces, hay unas ideologías que han surgido hoy en día que si utilizamos la definición que ellos utilizan de lo que es colonia, pues entonces colonias hay. Ahora México es una colonia de los Estados Unidos, España es una colonia de los Estados Unidos. Entonces, si definimos así tan vagamente qué es lo que es una colonia, entonces, claro, en la mente de ellos, pues España tuvo colonia en Hispanoamérica, pero si hacemos un análisis serio de lo que en realidad es una colonia, pues España no tuvo colonia en América, fueron virreinatos. ¿Que hubo explotación económica? Claro que hubo explotación económica, pero la explotación económica no convierte al imperio español en un imperio colonizador, porque el mismo sistema de los virreinatos que habían en Hispanoamérica, habían en la península también. Entonces, entonces que en Hispanoamérica eran colonias, pero en la península entonces eran virreinatos, no, eran exactamente lo mismo. La misma explotación económica que experimentaban en Hispanoamérica, también en los virreinatos en Hispanoamérica también las experimentaban los mismos españoles en la península. Entonces, no eran colonias, eran un sistema diferente al colonial. Entonces, hay que hacer una comparación también, que es una colonia. Hay que ver los británicos cómo colonizaban, ¿verdad? Que eran imperios depredadores, que lo que llegaban eran a saquear, a matar. Y de hecho, hay un dicho aquí entre los historiadores que un indio menos mejor todavía, o sea, eran crueles, crueles. Estos colonizadores, a diferencia del Imperio Español, que lo que llegó fue a fusionarse, a mezclarse racialmente. O sea, la misma reina Isabel incentivaba para que se casaran los españoles con los indígenas porque era la mejor manera de propagar el evangelio, el catolicismo. Entonces, una gran diferencia. Aquí no, ni en sueños un británico, un colono inglés se iba a casar con una indígena, jamás. Si hasta aquí, a 1967, en los Estados Unidos, era ilegal, era un delito mayor que una persona de color se casara con una persona blanca, aquí en los Estados Unidos hasta 1967. Así que te puedes imaginar cómo eran las colonias británicas. Sí, claro, ¿no? Y vemos el mejor ejemplo de eso, el gran mestizaje que se vive hoy en día en Hispanoamérica. Vemos la gran población es mestiza, en cambio en las colonias donde estuvieron ahí los británicos, como por ejemplo Canadá o Estados Unidos, vemos muy poca población mestiza y casi que los indígenas los extinguieron, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y de hecho hay datos, hay estudios que se han hecho del ADN y la población aquí. O sea, la población en Hispanoamérica está mucho más mezclada que aquí. El mestizaje, pues no existió nunca aquí en los Estados Unidos, jamás. No, Sí, como te digo, hasta prácticamente es un 1900, fenómeno de finales del siglo XX. hasta 1967 era ilegal que se casara un blanco con una persona de color. Entonces, el mestizaje nunca existió aquí en los Estados Unidos Un como tema que fenómeno. también ha sacado en colación, ¿no? En las redes sociales, Alejandro, que ha tenido bastante repercusión, es sobre la figura de Simón Bolívar, a la que has hablado mucho. Y hay un autor nicaragüense, por cierto, que se llama Augusto Zamora, que tiene un libro muy bueno que lo recomiendo. Se llama Malditos Libertadores, Historia del Subdesarrollo Latinoamericano, así se llama el libro. Y habla, ¿no? De esta figura de estos caudillos y estos libertadores, ¿no? Y hay que decirlo, Simón Bolívar está muy presente, su figura en los países
digamos, bolivarianos, que son Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela y algo en Panamá también, ¿no? Lo podemos incluir también. Y nos cuenta el historiador colombiano Pablo Victoria que las mujeres no podían entrar con ropa ligera a la casa de Simón Bolívar en Bogotá, como si fuera una especie de iglesia. ¿Crees que el culto a Bolívar en estos países hispanoamericanos es exacerbado? No, totalmente, ¿no? Es que la figura de Bolívar, especialmente en Venezuela, porque yo he viajado mucho a Venezuela, ahora no, porque cerraron las embajadas y ya pues no me dan visa. Yo viajo con pasaporte estadounidense, entonces es difícil para mí entrar a Sí. Venezuela ahora. Pero cuando he viajado a Venezuela, Bolívar es como está al nivel de Jesucristo para un Hay venezolano. canciones que los comparan a Jesucristo y a Simón Bolívar, ¿eh? Así lo veneran, entonces es un asunto de mucha sensibilidad para el venezolano, está como muy metido dentro de la cultura y pues sí, es una figura religiosa más que política en Venezuela, Simón Bolívar. Y sí, yo he recibido muchísimos ataques, por cierto, ayer recibí un ataque virtual, precisamente un defensor de Bolívar me envió un mensaje con relación a eso. Entonces sí, claro, está muy metido en la mente de los venezolanos, principalmente Simón Bolívar. Entonces no están dispuestos ni siquiera a conversar sobre ello. Simón Bolívar sencillamente lo que buscaba es poder, era un hombre que buscaba poder y en ese intento pues causó las consecuencias las estamos viviendo ahora. Fragmentó completamente un gran imperio, hizo mucha destrucción. Por eso es que no tengo simpatía por Simón Bolívar, por el resultado de esa gestión que tuvo de la búsqueda de poder. O sea, yo no me compro esa idea de que él era un hombre que buscaba la libertad de los esclavos, No, como me tuvo decía. más de 2.000 esclavos a su favor en sus haciendas, inclusive dijo que le iba a dar la libertad a aquellos esclavos que se enrolaran en sus fuerzas armadas y por papel, el historiador británico John Leach dijo que nada más le dio la libertad a dos, imagínate. No, pues es increíble. Pero él hacía estas cosas por poder como realista ofensivo, que es la teoría que me suscribo en las relaciones internacionales. Yo hago estos análisis y pues Simón Bolívar buscaba poder. Entonces, la razón por la que yo no tengo simpatía de Simón Bolívar fue por el resultado que tuvo. El resultado que tuvo que ha sido devastador en nuestra región. ¿No? Éramos un gran imperio y de repente locos como este vinieron e hicieron desastre y ya tenemos toda una historia de su desarrollo en los últimos 200 años. Entonces es lamentable sobre eso y esa es mi crítica. Mi crítica directa es que lo que él hizo, no, ni siquiera, porque hay personas que justifican, dicen, no, pero es que lo hizo con buena intención para ayudar. Eso no es cierto. Le estaba buscando poder. Sí, bueno, si nos ponemos a ver, Alejandro, en comparación a Venezuela, la figura de Bolívar se ha cuestionado algo más en el resto de los países, ¿no? Como puede ser Colombia, Perú o Ecuador, ¿no? Y hay ejemplos como los que te nombré anteriormente, el historiador colombiano Pablo Victoria, o inclusive el historiador peruano Heráclito Bonilla, que señaló que la independencia fue un día de duelo para los indígenas, ¿no? Y eso en Venezuela es imposible que pase. Entonces podríamos decir que Bolívar fue un héroe o un villano. No, no, Bolívar fue un hombre de su tiempo. Es o sea, de mi parte, yo catalogaría o caracterizaría como un villano, pero si hablamos en el lenguaje que hablan los historiadores, pues no existen ni villanos ni héroes, sino que sencillamente fue un hombre de su tiempo y que luchó por el poder. Entonces, pero para mí es un villano sinvergüenza que causó mucha destrucción a Hispanoamérica y no tengo simpatía con él, pero si hablamos pues en el nivel que, pues como hablan los historiadores, pues no hay villanos ni héroes, sencillamente él buscó el poder y un hombre de la historia y sí, Sí, bueno, definitivamente. Entonces lo que hay que hacer es enseñar a la gente sobre esto, ¿no? Eso es lo que tú enseñas, que veo que tú eres
especialista en el tema de Bolívar, pues eso la gente necesita escucharlo para que vea la otra cara de la moneda, que Bolívar no fue Jesús de Nazaret, fue totalmente lo opuesto. Sí, un ser humano con muchos grises, ¿no? Porque la vida no es de blancos ni negros, sino de grises más bien. Otro tema también, Alejandro, que ha sacado a colación en redes sociales es qué pasaría si Hispanoamérica se uniera. ¿Qué crees que sucedería? Y si eres partidario de algún proyecto político al respecto. Bueno, en la unión está la fuerza y un reino dividido no puede prevalecer, dice Jesús en la Biblia. Entonces, ya tenemos una historia que como este reino que literalmente se dividió, este imperio, el imperio español, pues ha causado todo este subdesarrollo durante 200 años de opresión, de humillación. No le ha ido bien a Hispanoamérica después que se emancipó de ese gran imperio y tampoco a España, porque España es una fracción de lo que era antes. Entonces, la unidad, por supuesto, pero esta unidad no se va a dar por el voto de la gente o porque la gente quiera hacerlo, sino va a ser más bien por un interés geopolítico. Yo pienso que si un estratega político español inteligente se podría acercar a España, perdón, a Hispanoamérica a través de un, por ejemplo, un Bukele, porque este tipo de alianza, sea alianza, tratados económicos, de libre comercio económico o alianzas militares se hacen a través del poder ejecutivo. O sea, esto no, la gente no tiene que votar para que estas uniones ocurran. Este tipo de alianzas, tanto militares como económicas, no es que la gente quiera, no, que nosotros queremos una unión con España o con Hispanoamérica, no. Esto tiene que ser eh, políticos inteligentes que sean parte del poder ejecutivo que puedan hacerlo. Por ejemplo, un estratega español se le acerca a un Bukele y pueden llegar a un tratado o Que una por cierto, alianza Bukele hace militar. pocos días buscó o lanzó la idea de unificar Centroamérica, ¿no? ¿Qué te parece esa idea? Eh, Correcto, no, es una excelente idea, pero repito, estas decisiones tienen que, pienso que se van a tomar eventualmente, pero van a ser como necesidades geopolíticas. El mundo ahora mismo está cambiando. Estamos viviendo en un mundo multipolar donde hay tres grandes potencias: Estados Unidos, China, y Rusia. Estados Unidos va a estar muy ocupado en este momento con el asunto de la competencia con China, la rivalidad ahora con Rusia, y es el mejor momento para que España se acerque a Hispanoamérica, ¿verdad? A través del poder ejecutivo y formar algún tipo de alianzas económicas, porque eso nos va a Pero ayudar ¿crees en que la región. España debería ser la que lleve la voz cantante? ¿No podría ser otro país con gran influencia como México, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que España ahora tiene cero protagonismo Ujú. en el mapa geopolítico. España ahora está completamente subordinada a los intereses de la OTAN o de los Estados Unidos. España ni siquiera habla. Tú ves ahí las noticias, países que hacen comentarios sobre el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, o otros que critican a Estados Unidos, miembros de la OTAN, que en cierta manera España totalmente en silencio, totalmente sumisa. Entonces, por eso digo, tiene que haber un gobierno inteligente español, tiene que haber algún político que quiera, pues, explotar esta ventana de oportunidad que se tiene en este momento de un Estados Unidos muy ocupado, lidiando con dos grandes potencias, China y Rusia. Entonces, es el mejor momento para acercarse a la región. Y sí, claro, un gobierno español inteligente, sí, claro, podría tomar la iniciativa. Ahora, que otro país o otro gobierno tome la iniciativa, yo pienso que un Bukele podría tomar la iniciativa. Es un líder carismático, inteligente, es muy respetado en la región. Yo creo que podría hacer mucho a nivel de la población, pero a nivel recuerden que estos asuntos
estas decisiones no se toman a nivel del votante, de la gente común, sino del poder ejecutivo. Entonces, probablemente Bukele, comunicándose con otro presidente de la región, con otro gobierno, pueden llegar ciertos tipos de uniones, podría ser, podría tomar la iniciativa, pero un gobierno español también. España está en Europa, o sea, es que es algo de mutuo interés. Tanto España necesita como Hispanoamérica a España. ¿Por qué Hispanoamérica necesita a España? Porque les da acceso a Europa, a la tecnología europea, al desarrollo. ¿Y por qué España necesita a Hispanoamérica? Por los recursos naturales, por supuesto. Un potencial increíble. Sí, España tiene esa gran facilidad, ¿no? De ser un puente entre América y Europa. Tiene una posición privilegiada en ese aspecto. Bueno, Alejandro, ya nos quedan 7 minutos y quería, bueno, hacerte esta última pregunta. ¿Cómo ves el futuro del idioma español en los Estados Unidos? Tú como estadounidense, hispano-estadounidense, ¿no? Bueno, aquí en los Estados Unidos hay ciudades que por de facto el español es el idioma oficial. O sea, no es oficial, es de facto. O sea, la gente se habla español. Aquí, por ejemplo, por ejemplo, por, por ejemplo, en Dallas, pues vas a un lugar y hablan español. En Miami, en ciertos lugares en Miami, hay rótulos que dicen que se habla inglés. O sea, para que tengas una idea, o sea, el español, y mientras más inmigrantes vengan, pues más se habla español. Entonces, sí, yo creo que el español va de alguna manera, el idioma camina a la par del poder. También, mientras más hispanoamericanos llegan a posiciones de poder, aquí en los Estados Unidos, el idioma más va a continuar creciendo y a tomando importancia. Importancia. Y me refiero a artistas, me refiero a escritores, educadores, gente que sobresalga, ¿no? Político. En la política tenemos ahora congresistas hispanos en este momento. Entonces, esos son logros y hablan en español. Hablan el primer idioma de ellos, hablan español y hablan inglés con un acento horrible. Entonces, eso es Se bueno. llama Marco Eso es bueno. Rubio, podría ser un ejemplo, ¿no? Bueno, Marco Rubio habla muy bien, pero hay otros Ujú. que no hablan inglés bien. Entonces, ¿cuál es mi punto? Pues que el idioma de ellos es español. Entonces hablan español, se comunican y eso ayuda mucho. Yo creo que nos va a ayudar bastante a crecer aquí, aún más en los Estados Unidos, el idioma. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. El idioma español tiene gran futuro en los Estados Unidos. Así que bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, Alejandro. De verdad que ha sido un placer y honor contar con tu presencia el día de hoy en Venezuela Provincial. Bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público y también decirles en dónde pueden conseguirte en las redes sociales. Sí, no, claro que sí. Me pueden buscar profe Alejo Torrealba en TikTok, ¿verdad? Tenemos ya un poco más de 100,000 seguidores en TikTok. También en YouTube, estoy ahora mismo haciendo una transición de TikTok a YouTube. Pueden ir también, profe Alejo Torrealba, igual me pueden encontrar en YouTube. Solamente escriben Alejandro Torrealba. Gracias. Así es, muchas gracias, Alejandro. Ya saben, lo pueden conseguirlo en sus redes sociales, los recomendamos 100%. Una persona con bastante carisma, es profesor y sabe explicarse muy bien a su público. Así que bueno, les recordamos también a nuestros seguidores que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así a llegar a más público. No dejen de suscribirse en el canal de Venezuela Provincial. Nuestros artículos de investigación histórica pueden conseguirlo tanto en nuestras páginas de Instagram como de Facebook. Recordarles también que si quieren ser mecenas o patrocinadores de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando mucho en este proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos, Alejandro, para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y Patreon, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvuelo, José Alberto Gil Martínez y Mario Pérez. Así que encantado de haberte tenido el día de hoy, Alejandro, aquí en Venezuela Provincial. Esta es tu casa para cuando quieras
regresar y hablar de estos temas históricos que nos une a la hispanidad. Y bueno, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Dallas, Texas. Igualmente, Milo. Gracias, hombre. Adiós. Adiós.